tardes, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este día. Te saluda Raúl Chávez de Chávez Sequence Group, miembro de Coworking Global Project. Te damos las gracias, te damos la bienvenida por estar en este webinar titulado Conceptualizando el BIM. Antes de iniciar con nuestro tema y darle el tiempo a nuestro arquitecto Andrés Carrero, que es el que nos va a dar el tema, vamos a conocer un poco lo que somos. ¿Qué es Coworking Global Project? Arquitectura, ingeniería y construcción. El coworking es un trabajo cooperativo, un trabajo compartido, un trabajo que hacemos en una oficina integrada. Es una forma de trabajo que nos va a permitir a profesionales de todas las ramas, seamos independientes, pequeños, grandes empresas, emprendedores de diferente sector, compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar cada uno de nuestros quehaceres. ¿Qué es la diferencia de nosotros? Coworking Global Project, arquitectura, ingeniería y construcción, somos un equipo muy particular que estamos integrados por arquitectos, ingenieros, constructores, especialistas, estructuristas, hidráulicos, artistas, estudiantes, todos bajo el tema de metodología BIM. Somos el primer coworking en América, en Europa y en Asia que está integrando la metodología BIM. Tenemos en cuenta que una metodología BIM, el Building Information Modeling, es trabajar colaborativamente. Por eso que coworking es prácticamente BIM. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro equipo? Nuestro equipo está formado principalmente por el arquitecto Rogelio Hernández en España, el arquitecto Andrés Carrero en Venezuela y mi persona aquí, Raúl Chávez, en El Salvador. Junto a nosotros tenemos a la licenciada Eugenia Bonilla, quien es la encargada del área de comunicaciones, a Rafael Matis, que es el encargado del área administrativa, de todo lo que son redes sociales, de todo lo que es el área de página web y todo lo que tenemos nosotros, cursos y todo lo demás. Y también tenemos un vasto equipo de profesionales en todo el mundo con experiencia en metodología BIM. Unos con especialidades en maestría BIM, como el caso de Jesús Cañabate, y otros con maestrías y doctorados en estructuras, en hidráulica, en gestión de proyectos, y todo esto hace que nuestro equipo sea uno de los equipos más preparados en el área BIM. Coworking. Coworking inició el año pasado y hemos venido trabajando. Lo primero fue el equipo BIM internacional, que es el que te mostré hace un momento, donde hay muchos profesionales que están preparados en el tema BIM y que tienen mucho conocimiento en cuanto a gestión. Estos más integrantes que están agregando conforme va pasando el tiempo, que también están formando parte de este equipo. También tenemos un equipo BIM internacional de estudiantes, donde tenemos estudiantes tanto del área americana, Estados Unidos, México, El Salvador, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, como también estudiantes de Europa, España, Italia, Holanda. El grupo de estudiantes que tenemos un grupo, un chat en WhatsApp, donde estamos consultando, donde estamos compartiendo temas, donde estamos hablando, donde estamos haciendo un montón de cosas que tienen que ver con el BIM. También tenemos un equipo Green BIM, que es el encargado de tener la metodología BIM, aplicarla con amabilidad a nuestro medio ambiente. Hoy en día está bastante de moda el concepto de arquitectura sostenible, de bioarquitectura. Entonces tenemos un equipo que está enfocado a que todas las soluciones que estemos brindando en nuestra metodología BIM sean amigables con nuestra naturaleza. También tenemos un equipo de artistas. Artistas no solo en América, también tenemos artistas en Europa, España,
Inglaterra, que nos están ayudando a poder conformar un equipo no solo técnico de arquitectos o ingenieros o estructuristas, sino que un equipo donde también lo que hagamos sea vistoso, sea artista. Tenemos el Smart City, que también tenemos un equipo, con el caso del arquitecto Andrés, que ya le vamos a dar el tiempo a él, que tiene amplio conocimiento en el tema de Smart City. También tenemos al arquitecto Jesús Cañabate, allá en España, que tiene una maestría en diseño urbanístico. Mi persona, que está estudiando varios temas de lo que es movilidad sostenible, arquitectura sostenible, todo impulsado a lo que es Smart City. Todo este conjunto hacemos un grupo de alianzas verdes. Son varias alianzas que estamos en este equipo trabajando. Muy bienvenidos a este webinar. Espero que sea del agrado de todos. En este momento vamos a dejar al arquitecto Andrés que nos comparta y que sea él quien nos lleve en este conocimiento. Buenas tardes, Andrés. Gusto. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a compartir mi presentación por acá. Gracias. Pero no, antes quiero empezar a hablar sobre algo muy importante. Álvaro Aalto nos dice que la arquitectura es la transformación de un ladrillo sin valor a un ladrillo de oro. Pues mucho se habla sobre esta información, sobre los ladrillos. Hay muchas metáforas que refieren al ladrillo, muchísimos arquitectos, y qué más oportuno en esta oportunidad, vaya la redundancia, lo que dice Álvaro Aalto sobre el ladrillo de oro, ¿no? No, pues es parte de la vida de un arquitecto conocer a fondo todo lo que refiere a estos temas. Ahora vamos a hablar algo sobre la tipología. Nos dice que la tipología se ocupa sobre todo la búsqueda de similitudes o vínculos estructurales entre las cosas, tratando de establecer raíces etimológicas comunes que enmarcan fenómenos. Esto pues, como nos muestra la gráfica, son varios conceptos, con varias formas, varios desgloses que se deben elaborar para desarrollar una tipología. Como nos muestra esta gráfica, podemos ver de un concepto de cuadro que se va formando en otros instrumentos y en otras fórmulas para poder avanzar hacia un destino que queremos ir. ¿Hacia dónde queremos ir? Justamente a una tipología que tenga un vínculo, como dice aquí el término, una simulación y sobre todo pues que tenga un efecto bastante agradable de muchas maneras que ahora lo vamos a desglosar un poquito en la siguiente lámina. Luego tenemos el caso referencial. Casos referenciales tenemos en esta oportunidad un diseño conceptual, tenemos un diseño esquemático, un diseño detallado. Esto pues lo podemos ver en un enfoque bastante sinuoso en lo que es en el BIM. Seguramente algunos de ustedes ya en nuestros webinars anteriores, el arquitecto Raúl pues ya ha mencionado a fondo pues estos conceptos. Y qué más oportuno hablar sobre este caso referencial, ya que nos impone pues un marco bastante referencial a lo que queremos desarrollar. En la tipología eh, ajustamos pues unos contextos, un emplazamiento que en este caso, como nos muestra la figura a la derecha, nos enmarque pues de manera, en este caso, movimientos continuos y exploratorios. Nos referimos a las diversas variaciones que puede tener un concepto tipológico en este caso. Las proporciones generales del diseño, que son sumamente importantes dentro del proceso, son evidencia de que se ha trabajado de manera muy enfático en cuanto a lo que es el ajustamiento del contexto. Tenemos luego un proceso conceptual, un concepto conceptual que tiene justamente unos pasos.
primero unos elementos arquitectónicos, naturales, luego viene un sistema estructural, en un caso, de ejemplo, de una losa acero, un ejemplo de lo que se quiere desarrollar. Luego tenemos una circulación vertical, en este caso, como mostramos el ejemplo de un elemento que se quiere ahogar en un sentido. Tenemos luego, al final, detalles estructurales. Hablamos de la estructura final o simplemente una piel, cristal o elementos de concreto, como define el ejemplo. Ello pues demuestra de una manera sistemática cómo los elementos transitorios de piel de circulación y los diferentes ítems o los diferentes objetos eminentes dentro del contexto pues pueden desarrollarse de una manera muy visual. El diseño en esta particularidad tiene de una manera se tiene que llevar de una manera muy puntual, como es la individualidad, la cultura, lo social, todos estos aspectos también tienen que ver en el proceso conceptual. Las referencias del lenguaje, las expresiones, cuando hablamos de expresiones nos referimos no solamente a una expresión eh, visual, sino una expresión también que tiene que marcarse dentro de una cultura, quizás a lo mejor un elemento o una forma puede significar de manera muy puntual dentro de una cultura. Entonces debemos también pensar que todos estos sistemas, todos estos elementos son de una manera muy expresiva. Por lo tanto, debemos hacer también, pues, en una manera ordenada en el aspecto conceptual. Luego, tenemos lo que son las tipologías de la arquitectura. Aquí enmarcamos una variedad de elementos y unas diferentes tipologías que las podemos definir. Tenemos factores naturales, tenemos los factores culturales, factores sociales y los factores económicos. Todos ellos, por decir algunas, porque existen otras, son partes de una tipología. Como muestra nuestra lámina del lado derecho, muestra algunas, vamos a decir, algunas formas, algunos contextos de cómo podemos nosotros eh, utilizar estos factores, podemos nosotros desarrollarlos según sea el escenario que nos presentan estas tipologías. Por supuesto, luego de haber tomado un estudio correspondiente de los factores que corresponden a cada una de estas áreas. ¿Sí? Entonces, ese concepto, esa tipología, en su tiempo va a ir, vamos a decir, madurando cada vez que nosotros vamos desarrollando y evolucionando ese proyecto. Entonces, por lo tanto, esa tipología de la arquitectura siempre va a tener unas fases determinadas en el proceso. Luego, vamos a tener, son los factores influyentes. Estos factores influyentes, como nos dice en la arquitectura, cuando estamos en la universidad, que nos hablan de la forma, nos hablan de la función y nos hablan de la estructura. Ellos apuntan hacia unos factores muy importantes, podemos llamarlos como factores históricos. Si se llaman factores históricos, es todo lo que refiere a lo económico, a lo social, a lo cultural y todo lo que refiere a lo que es la naturaleza. Por lo tanto, estos son factores que decididamente pues, son referencias muy importantes en el lenguaje, como decimos anteriormente, y en la expresión y en la individualidad de cada uno de estos diseños. Estos diseños tienen con consecuencias algunos elementos que pueden favorecer o desfavorecer una forma, una función, una estructura, todo dependiendo del estudio que corresponda a cada uno de estos factores. Luego entramos a lo que son los componentes de una determinada tipología arquitectónica. Bueno, empezamos a nombrar, porque existen varias, vamos a nombrar las tres más usuales. Uno que son las formas, otro que son las funciones y otro que es la estructura. Si hablamos de la forma, nos establecemos en lo que son las escalas humanas. Tenemos la escala humana, las proporciones, que es básicamente lo que es el tamaño, lo que es lo que nosotros podemos visualizarlo como el concepto o la visión que queremos proyectar. Y por supuesto la composición del volumen, muy importante. Esa composición tiene que ser bastante entendible
bastante suinoso en cuanto a los elementos naturales o a los elementos que hemos concedido en la lámina anterior. Sus funciones, bueno, sus funciones son actividades internas, todo tipo de actividades que se refiere al concepto generador y lo que ese concepto nos va a referir, el confort, el ambiental, las relaciones del entorno, todas ellas van en un solo componente y en un solo elemento, conjugan todas estas funciones. Cuando hablamos de la estructura, hablamos del techo, el cerramiento, las cimentaciones y otras que también son importantes dentro de estos componentes determinantes. Por lo tanto, una de ellas, como son las cimentaciones, son relevantes sobre todo en el sostenimiento de la edificación, el cerramiento, todos ellos son muy relevantes en cuanto a la forma-función. Ellas van a amarrar, ellas van a sostener toda esa forma y esa función. Por lo tanto, son tres lecturas que se van a hacer en una sola. Por lo tanto, ninguna debe estar separada de otra. Todas van a ir en conjunto. Luego tenemos una concentración. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de proporciones. Aquí hablamos de criterios modulares, hablamos de módulos matemáticos, hablamos del trazado. En este ejemplo que nosotros tenemos acá, fíjense, el QR que siempre conocemos en los teléfonos, es un ejemplo solamente. Y en esta lámina nos muestra cómo podemos hacer esa concentración, una concentración que va desde el centro hacia afuera, de afuera hacia adentro, a los bordes, y de una manera ordenada yo puedo ir desplazando cada uno de esos elementos, sea en línea o a su vez también sean volúmenes que puedo ir desplazando de un lugar a otro, buscando siempre, por supuesto, lo amarrado o al vínculo al concepto generador. ¿Okay? Entonces, no se trata de hacer un concepto que sea totalmente igual, sino algo que no sea literal, sino algo que sea, pues, sumiso a lo que nosotros queremos mostrar. ¿Okay? Un acercamiento a esa forma. Por lo tanto, no puede ser, como digo, literalmente. ¿Okay? Luego tenemos lo que son los análisis tipológicos y de la construcción. Esto define varios aspectos. Primero, la definición del tema que nosotros queremos abordar. ¿Cuál es el tema que nosotros vamos a querer hacer? Luego vamos hacia a otro escalón, que es la definición del objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo vamos a apuntar hacia esa forma que queremos o a esos determinantes? Luego viene lo que es la conceptualización del tema. Esa conceptualización nos va a definir una forma, como dijimos anteriormente, una cantidad de ítems para poder desarrollar el tema del estudio. Para eso, pues, posiblemente tengamos que estudiar algunos elementos, tendremos que investigar a fondo algunos de estos temas para poder llegar a fondo a estos estudios. Y, por supuesto, fíjense que viene ahora el análisis. De una vez yo he generado esos estudios, debo hacer un análisis genérico del contexto. Luego nos muestra el análisis de esos resultados. Debo tener unos resultados seguramente ahí, y en la cual al final te voy a dar unas conclusiones de esa tipología y instrumentos constructivos. Generalmente cuando hay arquitectos y profesionales o estudiantes que buscan los antecedentes, aquí quiero hacer un stop acá porque quiero comentar algo. Particularmente no soy muy amigo de los antecedentes. Los antecedentes tienen muy particular, tienen dos caminos. Un camino que es un antecedente formal, un antecedente que nos puede hablar sobre un volumen, y otro antecedente que puede ser posiblemente técnico, un sistema constructivo, eso está bien. Pero si nosotros elegimos una cantidad de estudiantes, un ejemplo, ponemos el computador, colocamos 50 fotografías, 100 fotografías y las mostramos de una manera muy rápida y le decimos al estudiante, vamos a hacer un volumen, casi el 95, o por no decir el 97%, va a ser algo similar a lo que ellos vieron. Entonces, es preferible hacer que los estudiantes o los profesionales no busquen el antecedente de esos volúmenes, de esa forma, de manera que podamos trabajar de una manera mucho más libre. Y el cerebro es de esa forma. El cerebro graba algunos vestigios. Si ustedes ven las propagandas de la televisión, sucede mucho, aparecen cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en cuando utilizamos los antecedentes.
Entonces, los antecedentes es un filo eh, de doble filo porque de verdad podemos caer en algo que no es adecuadamente pues, lo más prescindible. Entonces, luego tenemos las conceptualizaciones. Bueno, una conceptualización tiene algunas formas y algunas ideas que nosotros podemos vincularlo con todos estos ítems que acabamos de definir, como son los objetivos que nosotros queremos hacer con la conceptualización. Tenemos la reflexión del concepto y el marco conceptual, que viene siendo los elementos específicos de la conceptualización. Ya empezamos a enmarcar, si tenemos un concepto, a empezar a definir cada uno de esos espacios y poder hablar y decir, bueno, estos pertenecen a esta configuración o a esta composición, y ahí vamos definiendo cada uno de esos marcos. Luego tenemos las tipologías arquitectónicas. Aquí ya básicamente lo mismo, pero un poco más amplio. Tenemos entonces las tipologías formales, las tipologías funcionales, las tipologías estructurales y las tipologías ambientales. Vamos entonces a hablar brevemente sobre las tipologías formales. Ahí hablamos de la figura, la forma, los colores, la textura. Hablamos de la métrica, la escala, la proporción y la dimensión. En el orden hablamos también sobre el sistema compositivo, son muy importantes, el orden de las cosas. Y también podemos desglosar lo que son los estilos y los que son los periodos históricos. Eso también es relevante y conocer en lo que estamos diseñando. ¿Okay? Seguramente lo que estamos diseñando tiene una raíz histórica, entonces por lo tanto debe de tomarse en cuenta. Cuando hablamos de la tipología funcional, pues hablamos de los espacios, las disposiciones, las integraciones y las actividades. Estas integraciones son un elemento fundamental en las tipologías funcionales, porque ellas integran una variable, ellas integran una cantidad de elementos que enfocan a lo que viene siendo un sistema. Por lo tanto, también tenemos lo que son las tipologías estructurales. Estas tipologías estructurales definen el sistema constructivo y definen los materiales de construcción. Me paro aquí también para decir lo siguiente. Fíjense, hablamos sistema constructivo, hablamos lo del BIM. Bueno, para nosotros trabajar en BIM tenemos que conocer a fondo todos los sistemas constructivos. ¿Okay? Y tenemos que también conocer los materiales a fondo para poder llevar a cabo ciertas regulaciones al respecto a estas discusiones. Hablamos entonces sobre la tipología ambiental. Hago recordar que tenemos también lo que se llama el Green BIM. ¿Sí? Eso también pues enfoca en este renglón. Ahí hablamos sobre el ambiente natural, hablamos sobre las vistas, hablamos de los elementos arquitectónicos, de las condiciones ambientales. Entonces, básicamente, estos son parte de las topologías arquitectónicas. Aquí pues vemos del lado derecho parte de esas tipologías que podemos definir en muchos aspectos, ¿no? Aquí nos define tipología de forma, de colores, de textura, como en la misma lo estamos nombrando acá en esta lista que tenemos del organigrama, y tenemos algunas variaciones también de la misma. A pesar que pareciera que todo fuera igual, pues siempre hay cosas que son diferencias de un lado a otro, y eso es parte de lo que viene siendo eh, la, eh, las condiciones del lugar o las condiciones ambientales. Luego tenemos el perfectible. Bueno, aquí tenemos ya algunos ejemplos que debemos tomar en cuenta, como son los susceptibles del perfeccionamiento, incrementar la cualidad o calidad e inclusive, perdón, el impacto asociado. Del lado derecho, pues tenemos algunas ideas como son los cambios del escenario en el consumo de recursos. Fíjense cómo del número 1 empieza a haber una construcción, un uso. En la número 2, esa construcción, un uso empieza a modificarse, pero su forma no cambia, ¿sí? Ya en el tercer paso, pues ya empieza una construcción y un uso muy distinto, donde la construcción es mucho más que el uso. Y luego tenemos lo que son el paso número 3, el LED, que viene siendo pues la construcción, básicamente arropa todo lo existente, pero tenemos algo nuevo, algo adicional, ¿okay? Un uso adicional. Entonces, es la manera como las cosas pueden ir de una manera perfectible y desarrollándose todos estos incrementos, estos impactos asociados a un desarrollo de tipología.
Luego tenemos otro ejemplo, son las divisibles. Fíjense, tenemos las divisibles, son cualidades de un cuerpo u objeto de dividirse. Es un total de partes iguales, cambio de sus formas naturales, consultado medible y exacto. Si podemos ver algunos de estos elementos, fíjense, tenemos elementos son iguales, tenemos cuadros, ¿verdad? Son todos iguales, pero hay una diferencia. Están los colores, los tonos, van variando, ¿sí? Y esto también viene siendo parte, pues, de lo que es lo divisible, ¿ok? Y si vamos a ver del lado derecho, tenemos el ejemplo de esta fachada. Fíjense que tenemos una fachada en la cual sus marcos son iguales a los laterales, pareciera que fueran simétricos, ¿sí? Pero a pesar que son simétricos, algunos elementos son distintos, ¿ok? Y tenemos la parte superior, tenemos un acceso, la parte inferior también tenemos otro. O sea, nos da la sensación de ese acceso, ¿ok? En la parte superior, pero es una manera de cómo nosotros, de manera eh, eh, formal, podemos elaborar este tipo de conceptos medibles, ¿no? Tenemos del lado derecho la fachada del lado derecho que tiene las sombras, fíjense, las sombras también son parte del concepto, ¿sí? Son parte del concepto. Tenemos una sombra, tenemos un triángulo, rompe con un cuadro. Si vemos toda la fachada, todas las ventanas son iguales, pero son de diferente tamaño y se mantiene en una tipología. Por lo tanto, esa, mm, ese elemento, ese triángulo, esa sombra, rompe un poco con lo que viene siendo esos elementos que estamos transformando de una manera típica. Por lo tanto, nos ayuda mucho para adornar un poco a lo que nosotros queremos. Aunque no es adornar, simplemente es una función que se busca o un orden que se busca también. Desraquizadas, bueno, esto es un elemento bastante significativo, más o menos la misma forma y superficie y distinta para cualquier función, similares características en cuanto a la geometría, las dimensiones y relaciones con el exterior, el espacio fluido de comunicación. Si podemos ver en la lámina del lado derecho donde está el cuadro, fíjense que están unos niños, están una especie de cilindro. Si vemos el concepto, este concepto de jerarquizada, fíjense que está el cilindro, un círculo, y lo acompañan otros elementos también. No necesariamente que tiene que ser céntrica, no necesariamente tiene que ser, simplemente lo acompañan. ¿Okay? En el ejemplo de los cuadros que se encuentran atrás, fíjense que tenemos una figura céntrica y esa figura céntrica se repite al entorno, ¿no? Se repite al entorno, por lo tanto juega también un poco con el concepto o los elementos típicos. En la parte superior, pues podemos ver parte de esa imagen y se ve muy claro los elementos y las formas de esta superficie que distingue pues cada una de estas características en la razón del exterior que influyen mucho en lo que es la comunicación. Luego tenemos otro ejemplo, que es lo ampliable. Bueno, si nosotros hablamos de lo ampliable podemos hablar de muchas partes de la arquitectura. Hablamos, por ejemplo, de la configuración de manera flexible en torno a los patrones fluctuales o también lo flexible con capacidad de crecer. Un elemento que se diseña, un elemento que se endosa de varias maneras, de una manera que se agrupan todos y van creando una forma. Por lo tanto, también es un elemento ampliable, un elemento que va transformando ciertos elementos geométricos de muchas figuras y a la final crea un en especial. ¿Okay? Por lo tanto, pues es importante para el diseño exteriores como para el diseño de interiores. Aquí cuando hablamos de lo ampliable, no solamente estamos hablando, como les digo, de lo exterior e interior, hablamos de los detalles arquitectónicos, ¿sí? Hablamos de ciertos detalles que requieren de ciertos elementos que sean totalmente ampliables. Luego tenemos unas características, digo, bastante importantes, como son las dispersas. Son movimientos Browniani o difusiones de colores. Estos son básicamente es como tener un cubo, ¿sí? Supongamos que dentro de ese cubo existe una pelota y esas pelotas van en distintas direcciones.
en muchas pelotas, ¿sí? Y cada una, independientemente que vayan en distintas direcciones, cada una inclusive pueden ser, vamos a decir, algo puede cambiar de algunas de ellas, ¿no? Para eso, no solamente puede ser dispersa en forma cilíndrica, sino en este ejemplo que tenemos en la parte inferior, muy claro, ese elemento de descanso o ese elemento para compartir dentro de un espacio abierto puede ser es transformable de una misma forma. Fíjense que es en forma de L, pero se va transformando y parece que va como cayendo, ¿no? Entonces, esa es la manera dispersa que se puede distribuir ahí. Estabilizarlo, también tenemos las funciones de activo, preparación de los coloides, coagulación, procesamiento y todos estos elementos pues, de homogenización son relativamente importantes al momento del diseño. Las configuraciones nos permiten generar tipos de elementos como vemos acá del techo, vemos elementos inclusive de cómo podemos jugar con elementos totalmente lineales que se crucen y esos elementos pues de dispersión nos permiten influenciar en todos estos movimientos y en todo este entorno de procesos eh, importantes en el diseño y tipologías que queremos desarrollar. Luego tenemos yo digo que una de las más hermosas como son las formas de semillas. Las semillas identifican muchas cosas, el ritmo biológico, lo progresivo, inspira la naturaleza, superficies que se curvan, superficies, revolución, rotación de curvas, patrones, capas, bueno, en sí, muchísimas formas que nosotros podemos jugar con esto. Si vemos en el centro, podemos ver tipos de arrojo, tipos de tipo negro, tipos de una infinidad de semillas que ellas crean, podemos ver del lado izquierdo, abajo de la palabra semilla, cómo están esos hexágonos, ¿sí? Se están tocando los hexágonos, pero lo que hacen esa forma es en donde exactamente ellas se tocan. Se sigue esa línea y de ahí que parte el diseño conceptual, ¿ok? De ahí parte las tipologías, de ahí parte todos estos elementos que estamos hablando que conforman todo en el sinopsis de formas naturales que, fíjense que del lado derecho tenemos un ejemplo de un domo, simplemente un domo que tenga estas características solamente de tantos triángulos, pues no va a ser tan igual como si tuviéramos muchos triángulos y la curvatura sería más perfecta. Uno de los elementos que aquí yo puedo definir es esta fotografía. Tendríamos un eje totalmente vertical, ¿no? En la cual tenemos varios arcos a su vez que lo acompañan. Esos arcos van en un circuito alrededor de ese eje imaginario, pero a su vez también ese arco rota de manera horizontal y va en dirección desde el punto inicial, desde la parte superior a la parte inferior en una rotación. Y esa rotación después es progresiva. Y eso hace que también todos estos elementos conformen un evento natural en una revolución natural de una superficie y eso todo que crea un patrón en cargas determinadas, ¿no? Entonces, esto sería uno de los elementos bastante sencillos y bastante complejo a la vez, porque aquí pues empezamos ya a ver estructura y empezamos a ver una cantidad de ítems. Luego teníamos la estructura receptora. Bueno, aquí es donde nosotros empezamos a desarrollar ciertas cosas y pensamos que lo que estamos viendo es solamente una piel, pero resulta que esa piel también es un soporte, para no decir que es una columna, para no decir que es una estructura, es simplemente un soporte, ¿sí? Entonces, aquí en esta lámina podemos observar a este edificio en donde la observación de unos elementos que van en zigzag, que van en forma de Z, se amarran, quizá da la sensación que lo cubre, pero no es que lo está cubriendo, sino que lo está sosteniendo, ¿okay? Y eso se convierte pues en elementos bastante prácticos porque son estructuras receptoras. La lámina que está del lado derecho, donde están las personas que están acá, pues se pueden ver
de manera sinuosa, un elemento pareciera natural, pareciera una flor, pareciera mariposa, pareciera alguno de estos elementos que no es, no es solamente para ver la forma, también soporta unos elementos importantes, como son esos elementos que se encuentran en la parte superior de ese techo. Y en sí, bueno, tenemos elementos también en receptora, como son las de este edificio, donde podemos visualizar en forma de cubo, en forma de cuadros, diferentes tamaños, pero no se pierde la conceptualización, perdón, para poder definir al sentido que queremos, al que queremos ir y empezar a ver, por supuesto, de manera tridimensional toda esta estructura y ver sus retículas que están extruidas en su forma. Luego viene lo que viene siendo el loft, uno de los elementos más cotidianos, son esos espacios bastante abiertos en donde aquí en esta imagen que se encuentra, que dice la palabra loft, fíjate que está en azul, demuestra que eso es un espacio, pero en sí no está dividido al resto de la parte blanca. Simplemente se define que es un área determinada y eso lo va a inducir, son los elementos que van a estar incorporados en la zona. Por lo tanto, es la falta de pared o división entre los espacios, la disposición de los componentes técnicos y constructivos y la disposición de relativamente de los elementos que deben de ordenar el espacio. Y con consiguiente, pues tenemos del lado derecho algunos elementos que deben conformar ese lot, como es son elementos que son súbitamente producidos por un tamaño determinado. Simplemente están ahí, están adosados, pero la parte interior son totalmente abiertas. Morfología. Esto es uno de los elementos, pues ya empezamos a ver algunas morfologías. Más adelante en los siguientes webinars vamos a ver esto más de manera más profunda, vamos a ver la parte de la construcción, vamos a ver inclusive más adelante en los siguientes webinars cómo se desarrollan estas morfologías con ciertos programas determinados. Pero aquí lo importante es conocer todo el concepto. Si no sabemos cómo concebir, cómo hacer este tipo de elementos, cómo pensar cómo ese elemento puede ser constructivamente elaborado, pues va a ser un poco complicado avanzar. Por lo tanto, quizás es fácil hacer una morfología. El problema está cómo lo construimos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en otros webinars más adelante. Pero la morfología tiene sus etapas también. Son etapas de elementos que empiezo con una línea, empiezo con otra, empiezo con capas, con otra capa. A la final hago una sumatoria, incluso todos esos elementos y eso me hace una transformación. Me construyen unos elementos totalmente morfológicos que tienen un sentido. ¿Okay? Y tienen un sentido psicológico, tienen un sentido de percepción, tienen un sentido inclusive de sonido, tiene un sentido, bueno, de todo tipo de sentido, palpable, tacto, tiene toda la cantidad de elementos que podemos tener en lo que son las morfologías. Tenemos el famoso lot, más adelante también lo podemos hablar, y es parte también de la tipología, porque nosotros para conocer a fondo todos estos elementos debemos conocer cómo se desarrolla tanto la conceptualización y cómo se construye. Tenemos que pasar por una serie de pasos para poder llegar a la construcción. ¿Okay? Entonces, esto viene siendo parte de esos conceptos. Las tipologías también son parte de esos elementos constructivos, porque yo puedo crear tapas, puedo crear vacíos, puedo crear elementos específicos tipológicos para poder desarrollar un elemento determinado, como demuestra la lámina que se encuentra en el lado derecho. ¿Okay? Y esto sería lo que es el log. Y luego tendremos lo que son los elementos constructivos. Ya aquí empezamos a desarrollar en estos elementos constructivos unas tipologías muy puntuales en las cuales los definimos por su calidad y lo definimos por materiales, lo definimos por colores, lo definimos por todo lo que requiere o se requiere para el momento de construcción. Ya empezamos desde un elemento de conceptualización, un elemento de tipología, pasamos por una cantidad de fases que corresponden y luego
llegando al final a lo que queremos, a lo que queremos llegar, que es a este término que se encuentra acá. Y eso sería pues parte lo que es nuestra conceptualización y lo que viene siendo parte de lo que es la tipología en la arquitectura con conceptualizando lo que es el BIM. Raúl. Muchas gracias, Andrés. Qué interesante el tema, porque una de las cosas que a nosotros se nos olvida, y aquí me apunto, es que estamos tan invadidos de la metodología BIM, tenemos tanto el BIM, que tenemos un Revit, que tenemos un Archicad, que hay un Formit, que tenemos un SketchUp, pero muchos manejamos muy bien el programa, pero como decimos acá en El Salvador, lo manejamos de manera guayabiada, o sea, yo puedo usarlo, pero no puedo crear, que es lo que tenemos que hacer nosotros los arquitectos, crear. ¿Ya? Eso es interesante, estos temas de conceptualización. Entre más conceptualización tenga yo a la hora de elaborar mi masa, mi elemento en Revit, mi BIM, voy a ser un poco más claro con lo que yo quiero llegar. Y bueno, los invitamos a todos a que no se pierdan estos webinars, porque estamos tratando un tema en este mes donde hemos amarrado todos los webinars. Iniciamos la semana pasada hablando de lo que es el LOD, lo que es el nivel de detalle, el nivel de desarrollo de mi BIM, de mi modelo. Hoy el arquitecto Andrés nos habló de la conceptualización, lo importante que es conceptualizar. La próxima semana el arquitecto Rogelio nos va a hablar de la importancia de que ese concepto, esa idea que yo ya tengo, cómo hacerla real, cómo meter ya materiales, cómo va a trabajar mis fuerzas, cómo se va a ejecutar eso. Y por último terminaremos nosotros haciendo una masa conceptual en Revit y cómo el tener ya listos nosotros lo anterior, concepto, materiales, nos va a ayudar bastante a la hora de construirlo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Los esperamos la próxima semana. Las disculpas del caso porque entramos un poquito tarde, tuvimos un par de problemas por ahí, pero aquí estamos. Gracias por todos y hasta la próxima.